¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Perspectiva Nacional, una nueva jornada donde les estamos acercando las principales noticias de lo que surge a lo largo y ancho del país. Ya jornada de jueves, luego de lo que fue la tormenta que afectó a nuestro país en toda la jornada de ayer, vamos a tener información sobre esto. Pero la ola de calor que parecía que finalizaba en la pasada jornada se volvió a extender y está afectando a otras zonas del país. Lo ven allí en esta publicación por parte del INUMED, que ha emitido un aviso especial por ola de calor para el norte. Comenzó hoy y se va a extender hasta el próximo martes 11 de febrero. Según el organismo, en una masa de aire, dice, cálida, afecta a la región generando temperaturas. Presten atención, las mínimas entre los 22 y los 24 grados, pero las máximas van a superar los 40. Cabe aclarar, dice INUMED, que en zonas donde se desarrollen tormentas y lluvias, las temperaturas podrán descender levemente en forma temporaria. Los departamentos afectados, como ven en imágenes, son Artigas y Salto. Se parece que está un poco marcado también Rivera, pero el INUMED dice que son Artigas y Salto únicamente los departamentos afectados por esta ola de calor. De todas maneras, ya se están anunciando altas temperaturas para todo el país de cara a este próximo fin de semana. Ahora, si les parece, vamos a compartir nuestros principales titulares. La tormenta de las últimas horas provocó voladuras de techos, caídas de árboles y cortes de energía eléctrica en distintos departamentos. El Congreso de Intendentes sesionó hoy con la presencia del presidente de la República, Lacalle Pou, y la del designado, Yamandu Orsi. En Paysandú están pidiendo a la población que no se bañe en las playas, dado que el río Uruguay está nuevamente afectado por el fenómeno del verdín. La justicia decretó la intervención de Conexión Ganadera de manera urgente antes de que ingrese en concurso judicial. Y como lo veían en titulares, los fuertes vientos registrados por la tormenta de la pasada jornada, provocaron voladuras de techos, caída de árboles y cortes de energía eléctrica en distintos departamentos. Se han viralizado varias imágenes que han recorrido las distintas redes sociales. Allí se informa que los departamentos más afectados por las fuertes rachas de viento fueron Maldonado, Rocha, Canelones, Tacuarembó. Estas imágenes son del departamento de Tacuarembó y también hubo varias intervenciones aquí en Montevideo. En redes sociales, como les decía, circulan distintas imágenes con estos destrozos que dejó la tormenta, que ya se había anunciado de alguna manera que iban a ser de gran intensidad, pero queríamos compartir algunas de las fotografías que los distintos usuarios compartieron en redes sociales. Obviamente que preparamos un completo informe de los departamentos más afectados y vamos a comenzar precisamente por Florida, porque allí, además de los fuertes vientos, una familia que estaba acampando fue alcanzada por un rayo. Una familia que acampaba en la zona de Polanco del G en Florida debió ser hospitalizada luego de la caída de un rayo. La madre y 3 de sus hijos, oriundos de Sarandí Grande, recibieron la descarga eléctrica durante la tormenta que se registró este miércoles. 2 de los niños fueron trasladados a la mutualista Comeca en Canelones y se mantienen estables en observación, en tanto que una niña y la madre fueron derivados a un centro de salud de Florida. En el área metropolitana, Ciudad de la Costa y Atlántida fueron las zonas del país que registraron los vientos más fuertes. Estuvo trabajando este mediodía nuestro corresponsal Néstor Rodríguez Plá y este es el informe que preparó. Más de 150 árboles cayeron en la Costa de Oro con el temporal que se registró en la noche de ayer. Varias cuadrillas de los municipios y de gestión ambiental están trabajando a lo largo de la costa para restablecer los servicios. Cayeron además de árboles algunas columnas y tendido eléctrico. Afortunadamente no hubo estructuras que hayan sido dañadas según los primeros reportes. El registro en la estación meteorológica de Atlántida fue de 97 kilómetros en la hora, con picos que pueden haber superado los 100 kilómetros en la hora la velocidad del viento. Y empezó a soplar a eso de las 9, más o menos 9 y algo,
fue increciendo y bueno, en un momento tenemos registrado ahí en la estación meteorológica que llegamos a 97 kilómetros por hora, con alguna racha tal vez hasta algo más fuertes en algunos momentos. Y bueno, un momento, la verdad que fuera de la rápida respuesta y de todo lo que se está haciendo, es decir, acá fueron unos 42 reclamos, de los cuales el 60% ya está cubierto. No se puede ocultar el dolor que tenemos con todo esto, ¿no? Acá justamente estamos viendo un pino centenario que lo perdimos, y bueno, es una realidad lo del cambio climático, pero igual no nos acostumbramos a seguir perdiendo árboles de esta manera. La mayoría pinos, ¿verdad? Sí, los árboles de gran porte fue lo que más se cayó en la Rambla. Hubieron 4 pinos que también añejos también cayeron, cortaron la Rambla. No hubo otro tipo de daños, ¿verdad? Estructurales a viviendas, casas, no hubo solo árboles que cayeron, ninguna casa agarró, en principio no hay denuncia. No tenemos denuncia de situaciones graves, en algún caso alguna chapa, alguna cosa así, algún daño en algún cerco, cableado por supuesto cuando los árboles caen. Y hablando de cableado y el tendido eléctrico, estoy chequeando esta hora, por ejemplo, en la página web de UTE, se está informando que los departamentos con clientes sin servicio de energía eléctrica más afectados a esta hora son Canelones, seguido por Cerro Largo, y en tercer puesto está el departamento de Rocha. Justamente en Rocha, nuestro corresponsal Johnny Casela estuvo trabajando sobre los destrozos que dejó este temporal. El viento en La Paloma generó daños en una línea madre que alimenta a 5.000 de los 11.000 servicios que brinda UTE. Además, se dañó una columna donde están colocadas estas líneas. Lo más grave que tenemos es esto, que cayó un pino sobre la línea de media tensión y nos dejó sin luz a varios clientes acá en La Paloma. En el municipio de La Paloma no se registraron mayores daños. Fue un temporal de características bastante similares a otro que ya hemos tenido, nada más que mucho más corto. Por ahora no hemos recibido reclamo de ninguna afectación de ninguna vivienda, ni ninguna vía cerrada, a no ser esta. Aquí en Montevideo, la Dirección Nacional de Bomberos y la Intendencia ha anunciado que tuvo varias intervenciones justamente por árboles caídos, pero al igual que el resto del país, no se registraron personas heridas o infraestructuras con daños de entidad. Sí, algunas voladuras de techo que se dieron en Maldonado y también en Tacuarembó. Dejamos atrás este tema, vamos a seguir hablando igual de temas relacionados, si se quiere, al medio ambiente, porque en Paysandú las autoridades locales están exhortando a tomar las precauciones a la hora de bajar a la playa. ¿Por qué? Bueno, porque en el río Uruguay nuevamente está siendo afectado por el fenómeno del verdín. Según nos informan desde ese departamento, trata por la concentración, alta concentración de cianobacterias. Las aguas del río Uruguay se han visto invadidas por el verdín, pequeñas algas que pueden llegar a afectar, en el caso de inmersión, de manera irritable. Las lluvias de la jornada anterior, unos 20 milímetros, como lo muestran las imágenes, dan un respiro. Pero se anuncia nueva ola de calor para este fin de semana y por eso compartimos en perspectiva esta información siempre útil para todos ustedes. El gran calor que hace que el agua que escurre, pues date cuenta que los arroyos de los que viene el agua que proviene, si son menos profundos, si tienen más superficie, ya viene el agua más caliente. Llegan y esa agua que se suma al río, es agua que ya viene con otra temperatura, más en los lugares donde hay una mayor exposición al sol porque es poco profundo, o sea, donde tú tenés costas, ¿sí? Donde tenés la arena, donde ves que la profundidad del agua es poca. Y a la vez por la misma curva que hace, acá tenemos ese límite entre la Playa Parque y el Remero, que hacen una curva que hay como un remanso, ¿no? Que ahí queda, que es algo que es histórico, ha pasado siempre, bueno, ahí la radiación ultravioleta, o sea, el sol, la temperatura, y bueno, y esto por supuesto el origen tiene de todo lo que es el sedimento, todo lo que acarrea el río, no solamente de acá al Uruguay, sino de las cosas que vienen ya desde Brasil. Puede llegar a ser perjudicial para la salud porque
pueden llegar a ser irritantes, ¿verdad? No estamos hablando de una contaminación bacteriana desde el punto de vista de lo que puede ser la contaminación fecal o ese tipo de cosas que se monitorean también semanalmente y que eso está dando bien y sigue dando bien, que el origen es otro tipo de problema. Esto viene a darse porque pueden llegar a ser irritantes, provocar cosas en la piel, reacciones en las mucosas, ¿no? En los oídos, en la nariz, en los ojos. Hay personas más sensibles que otras, los niños, ¿no? Que puede provocar infecciones, irritaciones, picazón, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, verdad, a veces uno dice, no, yo entro igual al agua, pero no me zambullo, me mojo hasta el cuello. Bueno, hay gente que quiere entrar igual al agua, siempre están los guardavidas ahí, están las duchas, el balneario municipal tiene duchas y se le recomienda a la gente, que se bañe y trate de sacarse esos restos del cuerpo. Y bueno, queda un poco a discreción de la población, más allá de que los guardavidas van todos los días, revisan a la mañana y si tienen que colocar la bandera sanitaria, la colocan. Vamos a pasar a otros temas, hablemos de la grave situación que se da en la empresa Conexión Ganadera, que está afectando a miles de productores de todo el país. En las últimas horas, la justicia ordenó de forma urgente la intervención de esta empresa. Quieren justamente investigarla antes de que ingrese en el concurso judicial. Tras la solicitud de los abogados de los acreedores, el juez de concurso de primer turno, Leonardo Méndez, decretó la intervención urgente de Conexión Ganadera. El magistrado designó al abogado especializado en derecho concursal, Alfredo Chabatone, como interventor. Una decisión que fue tenida en cuenta por el director de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, quien le adelantó a los inversores en una carta su intención de que la empresa se presentara voluntariamente a concurso. La medida adoptada por Leonardo Méndez es de forma cautelar, interpuesta antes de que la empresa ingresen en concurso judicial. Esta medida busca verificar si los animales que se constatan en los documentos realmente existen y en qué condiciones se encuentran, con el objetivo de determinar el stock de la empresa, el activo de Conexión Ganadera y sus inversores, así como el número de afectados. Actualmente se constatan situaciones en las que están las guías pero no el ganado o no figuran los animales que estaban a nombre de la inversión de Conexión Ganadera. Según informó La Diaria y confirmó BTV Noticias, el interventor deberá preservar el activo de Conexión Ganadera, el cual se estima cerca de 150 millones de dólares, unos 250 millones menos de lo que debería tener en su posesión. La resolución del juez Méndez dispone que Chabatone actuará hasta que se decrete el concurso necesario de la compañía. En tanto, se espera que continúe como síndico luego de que se inicie el proceso del concurso oficial de acreedores. ¿Y qué dicen desde el gobierno? El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, informó que ya le había advertido a la Fiscalía hace unos años atrás sobre la situación económico-financiera que se estaba presentando en Conexión Ganadera. Estas dificultades de los grupos de inversión ganadera no son solo los que usted menciona, sí son otros que anteriormente han generado toda una movilización de inquietud de inversores que han concurrido al Ministerio para conocer la realidad de sus inversiones, si existen o no los ganados. Recordemos que es un negocio entre privados, recordemos que este asunto está en la justicia y por lo tanto nosotros vamos a, según las instrucciones de la justicia, dar satisfacción a los pedidos que pueda haber respecto a la existencia o no de los ganados, más allá de que los usuarios del SNIC con su propia clave puedan tener acceso a esa información. La información del Sistema Nacional de Información Ganadera es una información reservada, que cada usuario lo puede tener utilizando su propia clave. Por lo tanto, entendemos el momento de nerviosismo e inquietud de los inversores que están en la búsqueda de sus inversiones. El Ministerio lo que tiene que ver es justamente con los movimientos y la información generada por el SNIC y los aspectos sanitarios, fitosanitarios y de bienestar animal. Los temas de carácter financiero no son competencia del Ministerio. Mucho antes de estos episodios que han tomado notoriedad pública, nosotros ya estuvimos reunidos con la Fiscalía advirtiendo que esta realidad se podía dar. Porque estamos hablando de volúmenes de ganado muy importantes y que evidentemente en distintos predios, pero además que hay distintos contratos que vinculaban las partes y por lo tanto nosotros advertíamos sí de que frente a la requisitoria eventual que pudiera haber de un recuento generalizado tenemos que contar con los recursos. Entonces estamos dialogando con Fiscalía,
vamos a discutir con la justicia para hacerlo operativo lo más transparente posible y contando con los recursos necesarios. Otras noticias, el grupo Minerva acordó que el frigorífico BPU de la ciudad de Durazno retome las faenas en el mes de marzo. Eso sí, el reinicio de actividades implicará una rebaja salarial para aquellos trabajadores que tenían los salarios más altos. Desde agosto del año pasado, la empresa estaba sin actividad y en octubre había anunciado el envío de 800 trabajadores al seguro de paro. El conflicto con el sindicato se había agravado el año pasado cuando la empresa propuso una rebaja salarial del 30%, algo que fue descartado por los trabajadores. Si bien el acuerdo no está cerrado formalmente, en líneas generales, lo que se resolvió fue una rebaja salarial a unos 590 trabajadores de salarios más altos, de los cuales 550 están afiliados al sindicato. También se acordó que la empresa dará una partida de $250.000 a los trabajadores sindicalizados por concepto de indemnización a causa de la rebaja salarial. El convenio será por 2 años. Vamos a hacer rápidamente una pausa comercial, no se vayan que aún queda más Perspectiva Nacional.